Inversiones Sostenibles SENACE, entidad encargada de la elaboración de los estudios de impacto detallados y sus modificaciones de proyectos de inversión pública y privada. Agradecemos la participación de las autoridades a este taller participativo, procedimiento único del proceso de certificación ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, el SENACE. Es importante indicar que este espacio participativo se está transmitiendo en Pomacocha. Vamos a iniciar este evento entonando el himno nacional. De diferentes entidades, digamos así, del Ministerio de Transportes, UPAIO, SENACE, Provías. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del señor Lucio e iniciamos este taller participativo señalando que su principal objetivo es que el titular del proyecto brinde información a las autoridades y a la ciudadanía en general sobre el proyecto, los términos de referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado, presentar a la consultora ambiental responsable de elaborar este estudio, así como las metodologías de investigación a desarrollar para recabar la información para la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado, así como recoger y registrar sus preguntas y aportes sobre los contenidos que se expondrán el día de hoy. El programa del evento iniciará con una presentación a cargo del SENACE como autoridad ambiental competente. Luego, el titular hará su presentación sobre el proyecto y posterior a ello la consultora ambiental informará sobre la metodología para la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado. Recuerden que ustedes tienen el deber de participar en este espacio público y el derecho a informarse. Antes de iniciar las exposiciones del titular del proyecto y la consultora ambiental, les presentamos a continuación información sobre el rol del SENACE y el proceso de participación ciudadana. El estudio de impacto que estará a cargo del estudio de elaboración y también se van a exponer las metodologías para la elaboración del estudio en campo. También vamos a recibir aportes de la ciudadanía sobre todo lo que se exponga el día de hoy para ser considerados en el estudio de impacto ambiental detallado. Nuestro programa iniciará con una presentación a cargo del SENACE, luego el titular realizará la presentación del proyecto y presentará a la consultora ambiental, la cual va a presentar los términos de referencia y las metodologías de campo. Luego, ¿qué es un estudio de impacto ambiental detallado? El estudio, o el EIAD, como se le conoce, es un documento elaborado por el titular con la asesoría de una consultora. Comprende la descripción detallada de las datos. Finalmente, luego de esta evaluación, el SENACE determinará si otorga o no otorga la certificación ambiental, quiere decir si aprueba o desaprueba el estudio de impacto ambiental detallado que ha presentado el titular. Nosotros tenemos la participación en 3 etapas: antes de la elaboración del instrumento, durante la elaboración del estudio y también durante la evaluación detallado. Antes de la elaboración, para este proyecto en específico hemos recibido la comunicación del titular del acogimiento a la clasificación
anticipada y a los términos de referencia comunes. También el titular presentó el plan de participación ciudadana. Entonces, ¿qué es la participación ciudadana? Es un derecho que tenemos todos para acceder a la información pública de los proyectos de inversión. También es un deber de participar de manera responsable de los procesos en toma de decisiones. También la participación es considerada un espacio y una oportunidad para que todos se involucren, que es el procedimiento único del proceso de certificación ambiental para las inversiones sostenibles, conocido como el PUPCA. Y tenemos el Decreto Supremo 004-2017 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que es el Reglamento de Protección. El Plan de Participación Ciudadana de este proyecto fue aprobado el 27 de enero del 2023 mediante la siguiente resolución directoral, la número 0013-2023, SENACE Presidencia de I. Entonces, en este plan de participación se aprobaron 3 etapas de la participación ciudadana. La primera tenemos antes de la elaboración del estudio, que es lo que nos encontramos iniciando en este momento, y tenemos 15 talleres participativos. Este es el tercero de los 15. En la etapa durante la elaboración vamos a también desarrollar 15 talleres participativos en las 15 sedes. Y cuando el estudio ya esté en evaluación del SENACE, vamos a tener una ronda de talleres participativos en las 15 sedes. También se contempla una ronda de talleres específicos en 21 sedes y también tendremos las audiencias públicas en 15 sedes. El plan de participación ciudadana ha aprobado mecanismos de participación ciudadana complementarios, como son el equipo de promotores, el buzón de sugerencias y la oficina de información virtual. Quiero recordarles que todos sus aportes son muy importantes. Entonces, todos se pueden formular aportes o preguntas al concluir las exposiciones del titular y la consultora ambiental. Pueden escribir sus aportes en el formulario de preguntas que tienen en sus carpetas. Les han entregado una hojita para que puedan escribir ahí su pregunta, sus aportes, comentarios. También pueden solicitar el uso de palabra. Vamos a tener una ronda después de leer todas las preguntas escritas para dar paso a las preguntas orales. Podemos también realizar las consultas a través del número 914-70-1961 y al correo electrónico miconsulta.ncc@pmovías.pe. Posterior a este evento pueden realizar sus aportes, pueden dirigirlos al SENACE mediante los siguientes canales: al correo electrónico participacionciudadana@senace.gov.pe y también por mesa de partes a Avenida Rivera Navarrete 525, San Isidro de Lima, que es la sede del SENACE. Entonces, una vez más, quiero reiterarles que todas sus preguntas van a ser en los canales que he señalado que están habilitados. Ahora vamos a invitar al titular del proyecto a que realice su presentación. Este taller, como ya lo indicó la licenciada Eva Mori, el taller empiece el estudio de impacto ambiental de la nueva carretera central. Quien les habla es el licenciado Rafael Alfaro, que he venido en compañía también del ingeniero Yanes. Nosotros somos de las vías de envergadura nacional. Y esta, la nueva carretera central, es una vía nacional. Indicarles también que Provías Nacional es importante de acceso a la macrorregión central. ¿Ya? En segundo lugar, queremos indicarles y a la vez presentarles a PMOvías, que con la consultora INERCO se constituye en el brazo técnico de Provías Nacional para elaborar el estudio e implementar el proyecto. Ellos se constituyen, repito, Provías Nacional para este proyecto.
Y por último, el tercer motivo de nuestra presencia es pedirles su apoyo y colaboración en la elaboración de este estudio, porque como ustedes verán, el estudio de impacto ambiental. Entonces, una vez más, muchas gracias por asistir, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias. Gracias. Continuamos, por favor. Para mí es un honor poder estar hoy frente a ustedes y poder participar en este gran proyecto. Bueno, a continuación les vamos a presentar los objetivos de la presentación. Como primero, pues, presentar el titular del proyecto, que como ya lo han dicho, es Provías Nacional, y por otra parte, presentar la consultora ambiental. Les vamos a hacer un breve recuento de las características del proyecto, de la nueva carretera central. Se les va a presentar la estructura con la cual se realiza el estudio de impacto ambiental detallado. Se les va a mostrar la manera o la metodología que se tiene prevista para el recojo de información para la construcción de la línea base socioambiental. Se les va a presentar, por último y no menos importante, recoger todas sus impresiones, preocupaciones, comentarios, opiniones o preguntas con respecto al proyecto. Bueno, con respecto a la presentación del titular, este proyecto está denominado como la nueva carretera central. Ejecución del contrato de Estado a Estado, surge la PMO. La PMO, mediante la unión de dos empresas muy grandes a nivel internacional francesas, que son Aegis y CETEC, los cuales cuentan con amplia experiencia en la ejecución de proyectos similares a la nueva carretera. Actualmente la PMO está compuesta por un poco más de 70 pilares principales que tiene la PMO: en la transferencia de conocimiento y de legado que como Estado francés quieren dejar aquí al pueblo peruano. Bueno, a continuación pueden ver 7 de las funciones principales que nosotros como PMO de vías tenemos. El primero es hacer la revisión de los estudios previos. Nosotros hacemos todo el manejo contractual de los contratos, tanto los contratos en la etapa de diseño como los contratos que vendrán en la etapa de construcción. Tenemos la gestión de los plazos, riesgos y alcance de todo el proyecto. Lideramos todo el proceso de licitación y emitimos recomendaciones a proveedores para la suscripción de contratos. Realizamos el planeamiento de todas las actividades para desarrollar el proyecto, implicando las mejores prácticas internacionales que se tienen, basados en la experiencia. Y una de las grandes funciones que tenemos nosotros es el tema de liberación de terrenos e interferencias. Como ya lo había dicho anteriormente, parte de nuestros pilares es la transferencia de conocimiento y brindar las mejores prácticas innovadoras a nivel internacional e implementarlas aquí en el Perú. Bueno, el Ministerio de Transporte, el Provías Nacional, es el titular y la asistencia técnica del proyecto. Y la consultora ambiental es INERCO. Bueno, INERCO es una empresa que tiene bastantes años aquí en Perú realizando, ahorita ellos harán su presentación. Y bueno, a continuación les vamos a hacer una pequeña descripción del proyecto de la nueva carretera central. La nueva carretera central es un proyecto, acá si ustedes pueden ver la línea que se ve en rojo es la carretera actual, y esta que se ve aquí, que está embebida en el corredor verde, es lo que es el proyecto de la nueva carretera central. Es una carretera de doble calzada con 2 carriles por sentido, con una longitud aproximada de 185 kilómetros. Pasará entre las provincias de Lima, Guarochirí y finalizará en Yaulí. Inicia acá en Ate a una altura de 500 metros sobre el nivel del mar y llegaremos a su PK final a una altura aproximada de 4.400 metros sobre el nivel del mar. Déjame un segundito, José, ¿me ayudas?
José Delgado, ingeniero medioambiental para la PMO. Don Lucio, buenas tardes. Ingeniero, buenas tardes. Ingresando hacia subimos un poquito más, pasamos al Valle de Mala, ¿no? Y seguimos subiendo un poco más, ¿no? Vamos a llegar hasta Río Blanco, ¿no? Vamos a cruzar, vamos a dar la vuelta, vamos a llegar un poco hacia Yapo-Macocha, cerca de eso un poco la imagen de la laguna, finalmente Yauri, ¿no? Pachachaca. Es un poco la idea de este modelo, que ustedes puedan ver de manera muy rápida, ¿no? En qué consiste este proyecto de la carretera central. A ver, ¿cuáles son las características de este proyecto de carretera central? Vamos a comentar que este se convertirá en el principal eje logístico del país, posiblemente. Estamos hablando de 185 kilómetros. Eso es importante resaltar. Va a permitir además conectar la macro región centro. Estamos hablando de departamentos Cerro Pasco, Pucallpa, Junín, Huancavelica, Ayacucho, con todos los estándares nacionales e internacionales. Mi compañero lo comentó hace unos minutos. Y la idea es que estos estándares se cumplan a cabalidad. Y eso es un punto importante que queremos resaltar. ¿Cómo va a estar compuesto? ¿Cuáles serán los componentes de este proyecto? Podemos ver aquí una imagen de lo que es un intercambiador en la fotografía. Este proyecto Carretera Central es una autopista de montaña. Ese es el primer punto clave que queremos resaltar. Esta autopista de montaña de 185 kilómetros se conectará con distintos puntos en el país. Y sobre las provincias Lima, Huarochirí, Yauri, están ubicadas estos intercambiadores para podernos conectar con los poblados cercanos. Se contempla además el diseño de túneles, viaductos, obras de contención de ladera, ya que el tramo de la carretera evidentemente irá en superficie. Y eso es importante resaltar. Eso y los mismos serán dispuestos en estos espacios. Además, campamentos para el personal que va a trabajar el proyecto, concreteras, plantas de asfalto, polvorines, entre otros. ¿Cuáles son las actividades principales que podemos ver que en una etapa previa de planificación debemos desarrollar estudios? Es imposible construir un proyecto tan grande, una mega obra, si no hacemos estudios. Y estos estudios consisten en hacer el estudio del suelo, el caracterizar las especies, si es necesario, áreas de desbroce, desbosque, de ser el caso. Además de definir accesos temporales para poder llevar a cabo estos trabajos. Además, en la etapa de construcción, se van a desarrollar operación de maquinaria pesada, es decir, ya estamos en la etapa de construir la obra, ¿no? Va a haber movimiento de tierras, evidentemente, es un proyecto enorme. Va a haber construcción de pavimentos y obras de arte que permitan hacer un diseño adecuado, que respete la normativa nacional, y voladoras controladas. Para el tema de cierre del proyecto, se van a desmovilizar estos insumos, estos materiales, y mantenimiento, para poder conservar esta gran obra del Estado peruano, como lo habían dicho nuestros amigos de Provías, para poder conservarla durante el tiempo de vida de la misma. ¿Cuáles son los beneficios que otorga la nueva carretera central? Son muchos. La lámina solamente. ¿Sí? Yo me voy a centrar en uno de ellos, que es seguridad vial. Actualmente sabemos que la actual carretera central genera un sinnúmero de accidentes al año. Hay diversos indicadores, donde se pierden vidas humanas, donde eso, con un separador central, doble eje, con curvas amplias y seguras que reduzcan la probabilidad de esos accidentes. ¿De acuerdo? Por otro lado, lo que busca este proyecto es construirse considerando todos los estándares de cuidado de medio ambiente. Eso es lo que pretende el proyecto, y para eso necesitamos desarrollar los estudios correspondientes.
Además, evidentemente, una de las mejoras importantes de mencionar es el ahorro en tiempo. No quiere desplazarse desde Ate hasta Pachachaca aproximadamente, y ustedes conocen mejor el dato aproximado, serán 4 horas, 5 horas, de repente ustedes me corrigen. La idea de esta carretera central es que se pueda llegar desde el punto de conexión en Ate hasta Pachachaca. ¿En qué consisten los estudios ambientales que se van a desarrollar? Gracias. Muchas gracias. Al titular del proyecto y a Pemeo Vías. Continuamos con la presentación de la consultora ambiental. Señor presidente, comunidad en general, buenas tardes. Mi nombre es William Pascual, parte del equipo consultor INERCU, que va a estar a cargo de elaborar el guía detallado que puedo presentar en su momento. Quiero introducir un poco lo que vamos a hacer, porque bueno, ese primer taller es la presentación y por tanto prevemos tener impactos más grandes y amplios y altos. Entonces, por esa razón, se ha determinado hacer un estudio ambiental detallado. Ese estudio detallado de por sí va a tener un componente, una serie de componentes importantes que permitirán hacer el estudio adecuadamente, empezando por la definición del proyecto, es decir, de qué trata el proyecto, sus componentes y elementos. Luego tener una línea base que justamente describa el entorno social y ambiental donde el proyecto se quiere construir al futuro, para luego también evaluar los impactos que puedan ver qué medidas tratarían en caso que haya impactos elevados. Todo ello obviamente en el marco de participar a ustedes como comunidad del paso a paso que va a ser este estudio ambiental detallado. Ahora, para hacer un estudio ambiental detallado se requiere unos estudios definidos y determinados mínimamente. Hablamos de capítulos referidos a la definición del proyecto, a la línea base, al marco legal, a la definición y evaluación de impactos, medidas de manejo, entre otros capítulos que la normativa lo exige por ser parte de los TDR, del cual vamos a seguir. Entonces voy a parar a mi compañera Melissa para ver un poco el tema de los sociales. Muchas gracias. Muy buenos días con todos y todos los comuneros y comuneras presentes en esta reunión. Mi nombre es Melissa Zulca, soy especialista social que estará encargada del desarrollo de la parte social de este estudio de impacto ambiental. Como lo explico, el día de hoy estamos presentándoles cómo vamos a elaborar el estudio, ¿no? Qué metodologías son las que vamos a usar. Y este proceso de elaboración del estudio de impacto ambiental detallado tiene un componente muy importante, que es la forma en la que nos vamos a... Esto significa que aquí están establecidos los compromisos a través de los cuales de forma obligatoria hay que acudir a las comunidades para explicarles en qué consiste el proyecto, qué estudios se están desarrollando y cuáles son los resultados de ese estudio. Para este proyecto nosotros hemos presentado a la autoridad competente un plan de participación ciudadana que fue aprobado el día 27 de enero del 2023. Este plan de participación ciudadana tiene actividades que son obligatorias de desarrollar y también tiene actividades complementarias. Las obligatorias son, por ejemplo, este taller, donde venimos a presentarnos y a presentarles la información del proyecto y información sobre el desarrollo del estudio de impacto ambiental detallado. De la misma forma, también hay mecanismos complementarios. Como les comentaba, un mecanismo obligatorio es un evento que desarrollamos para poder comunicarnos y escucharlos a todos y a todas ustedes con la finalidad de recibir sus opiniones. En estos momentos estamos desarrollando la primera ronda de talleres participativos del estudio, con la finalidad de acudir a esta comunidad, presentarnos y explicarles de qué manera vamos a desarrollar el estudio de impacto ambiental detallado. Posteriormente nos vamos a seguir viendo. También tendremos una segunda ronda de talleres, una tercera ronda de talleres y también unos talleres específicos sobre el tema de las afectaciones prediales y también una audiencia pública. Estos eventos también serán desarrollados en este y seguiremos resolviendo
aclarando todas las dudas que ustedes tengan, porque lo importante de este proceso es que ustedes puedan expresarnos las dudas, los comentarios, las inquietudes, inclusive las molestias que también puedan tener. Aquí ustedes ven a mi compañera que está en la puerta, que nos ha invitado a entrar. Ella es parte del equipo de promoción social y del mismo modo también estamos otros compañeros que somos los que hemos venido a visitar, también mi compañera Marilena, que varias veces ha entrevistado con el señor presidente de la comunidad. Eso es promoción social, traer la información, estar en constante coordinación, desarrollar todas las dudas que tengan con la finalidad de poder resolverlas. También tenemos un buzón de sugerencias físico que se va a instalar aquí y un buzón de sugerencias virtual. Este espacio sirve, se va a poner en un lugar, ustedes pueden ver en esta imagen, y si yo considero puedo dejar allí en cualquier momento mi consulta, mi duda, mi inquietud o mi molestia. Y si ustedes también lo consideran, también hay un correo electrónico que se llama miconsulta.nsc@mmovías.p, donde uno puede llamar, escribir por WhatsApp, escribir por mensaje de texto y presentar las dudas que tengan en relación a la elaboración del estudio de impacto ambiental detallado y del proyecto. Ahora mi compañero va a continuar con la línea de base socioambiental. Bien, para continuar con la haciendo un poco entonces de lo que hablábamos, la etapa de creación del proyecto, que es parte del guía detallado. Otro elemento importante es describir la línea base socioambiental. Y bueno, ¿qué corresponde a esa parte, ¿no? Primero, saber qué línea base socioambiental. Una línea base es un punto de partida, por el cual nosotros, es decir, son estas tres patas importantes comentadas en un instante: la parte socioambiental, biológica y física o ambiental. Para ello tenemos que hacer un trabajo sobre ciertas más adelante sobre una cierta área definida. Esta área le hemos determinado área de influencia preliminar. Es un área por el cual nosotros vamos a establecer el trabajo de campo que vamos a hacer, es decir, los monitoreos, el trabajo de encuestas, de entrevistas. Y esta área de influencia preliminar a otros tipos de componentes ambientales, elementos ambientales, y sobre esos criterios es que nosotros hemos definido el área de estudio preliminar por el cual iremos a campo próximamente. Para el trabajo de campo, también como sabemos que la zona de donde estamos ahorita por hacer el proyecto es una zona climáticamente variable, dos momentos: en un momento donde sea de no lluvias y otra temporada de lluvias. Para eso, revisar la función de clima del CENAMI y otro tipo de autoridades, hemos encontrado que para la etapa de no lluvias, vemos que el trabajo de campo planteamos hacerlo entre el mes de mayo y septiembre del presente levantamiento de línea base ambiental. Hay que tener en cuenta que la parte social, lo que corresponde a hacer una actividad de acercamiento con las comunidades para entrevistar y hacer una serie de encuestas, se hace en un solo momento. No obstante, para la parte ambiental y biológica, para hacer el trabajo de campo que vamos a hacer en estos dos momentos diferentes a nivel de clima, también se va a hacer un plan. Es decir, vamos nosotros como consultores presentar un plan de la autoridad ambiental donde propongamos la metodología, o sea, las recomendaciones seguramente, sugerencias, nosotros las tomaremos como parte adecuada para el plan, y con ese plan haremos un trabajo de campo. Para el trabajo de campo, también la autoridad tiene la competencia de acompañarnos y haremos acompañamiento en conjunto para hacer un trabajo de elaboración ambiental de la mano con la autoridad. Pues dicho esta parte donde hablamos que va a haber una línea base, vamos a hacer primero un plan ante la autoridad para programar el día de campo en dos momentos, como les estoy contando. Pues vamos a levantar las tres patas importantes que les decía: la parte físico-ambiental, con el cual haremos un reconocimiento del tipo del suelo, del tipo de terreno, reconocer los cuerpos de agua como lagunas, ríos y demás. Y toda esa es una tarea que haremos en campo, nuevamente, como les cuento, en dos momentos distintos: en lluvias y no lluvias. Y ese trabajo de campo en particular requerirá un trabajo de laboratorio. Sabemos que para reconocer si hay un impacto al aire o al agua o al suelo, se requiere un laboratorio que traerá equipos en su momento, y haremos un registro de análisis para saber el estado de esos elementos. Para eso también se usará
según la normativa ambiental peruana, un estándar. Un estándar de calidad ambiental que no es más que un punto límite en el cual se define cuándo se indica que está algo contaminado o no. Entonces, sobre ese estándar que indica la norma, haremos conocimiento de lo que implica la existencia de animales y plantas, la parte forestal, los arbustos, animales de suelo, aves, por ejemplo, y para eso haremos también una secuencia de actividades en campo con el equipo de biólogos que vendrán normalmente 2 momentos, lluvias y no lluvias, para hacer el levantamiento de esta información en campo. Haremos una evaluación de identificación de las aves, de los reptiles, de los mamíferos grandes y pequeños. En los cuerpos de agua veremos, bueno, las especies de peces, tipos de peces, y bueno, también un inventario de plantas, árboles y demás especies forestales. Para el trabajo de campo se requiere también una serie de permisos preliminares. Nosotros no podemos hacer un ingreso a campo solo porque se nos antojaría hacerlo. Un permiso a la autoridad, que es el SERPO, el Servicio Forestal, que se requiere para hacer un trabajo de campo en la parte biológica y de animales, y ante el PRODUCE para hacer el permiso de ejecución de campo para los cuerpos de agua. En cuanto al tema de aves, lo que se plantea como metodología es una revisión visual. Vamos a salir a campo con el equipo de biólogos, con los equipos que nos permitan registrar visualmente la presencia de estas aves, poder inventariarlas, de qué tipo son, qué estaciones vienen, o qué más tipo vienen. Igual para el tema de peces, tendremos a visitar 2 veces durante el periodo de lluvias y no lluvias, para hacer una toma de muestras y reconocer los tipos de peces que pueden estar en los cuerpos de agua, en los ríos, en las lagunas, y poder evaluar también la calidad de estas, fotografiarlos, sin evidentemente dañarlos o capturarlos. La intención nuestra es retenerlos temporalmente mediante unas trampas, como ven en las fotos o las imágenes, para poder más que todo identificarlos, luego serán liberados. Igual en el tema también de reptiles y anfibios, más haré una identificación visual de esos animalitos para poder también inventariarlos y saber de qué tipos hay en la comunidad. Para el caso de insectos, también haremos una especie de actividad de campamento temporal para poder también hacer un inventariado de las especies y saber qué tipo de insectos existen en la zona del futuro proyecto. Y el nivel de vegetación, pues mediante áreas de definiré. Me paso mi compañera Melissa para la parte sexual. Y como lo explicó mi compañero, de la misma forma en la que se va a estudiar el clima, el ruido, el aire, el suelo, ¿no? Porque eso es parte del estudio de impacto ambiental detallado, y también se van a estudiar los de influencia preliminar del proyecto. También tenemos que estudiar una parte muy importante. ¿Qué parte creen que es? Efectivamente, las personas, ¿no? Hay que conocer a la comunidad. Hay que saber cuáles son las características socioeconómica y cultural. Como les decía, la línea de base socioeconómica y cultural tiene como objetivo principal conocer las características del entorno social, económico donde se va a desarrollar el proyecto. Es decir, tenemos que saber cómo es la comunidad, cuáles son sus principales festividades, cuáles platos típicos. A ustedes, por ejemplo, acudirá un especialista de nuestro equipo, tocará la puerta, se presentará como parte del equipo que está elaborando el estudio de impacto ambiental detallado y les hará algunas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas personas están en las principales autoridades locales, con las organizaciones vecinales, con las organizaciones de mujeres que están dentro de la comunidad, siempre en plena coordinación de la Junta Directiva Comunal? Vamos a hacer este trabajo de campo. También es posible que desarrollemos grupos que nos sirven a nosotros para poder conocernos y tener un del área por donde va a pasar el proyecto. Como les decía, para hacer la línea de base social no solamente usamos la información que recogemos, sino también la comparamos con información que ya está escrita y que nosotros usamos para tener de analizamos. También utilizamos la información del Ministerio de Educación. Por ejemplo, queremos saber cuántos colegios hay en esta comunidad, centros de salud hay en nuestra comunidad,
¿Qué servicios de telecomunicaciones se usa en esta comunidad? Todas las entidades poblacionales que ustedes también pueden observar dentro de la información que les hemos hecho llegar a los folders. Por ejemplo, aquí es San Antonio de Carapongo, que es una organización, que es el Lurigancho, INATE, que es mi compañero. Social, ambiental, biológico. Con esa información podremos hacer un siguiente capítulo. Solo para comentarles que el trabajo de campo se les hará, como he comentado hace un instante, más en campo, que sea el resultado de dinamización ambiental, se expondrá en un siguiente taller participativo. Con información de línea base, con la dirección del proyecto ya obtenida de la parte de ingeniería, viene un capítulo también súper importante, que es revisar qué pasaría con la comunidad y todo lo que el proyecto que mencionaba la parte de ingeniería substante. ¿Qué pasaría con el proyecto y con la comunidad y con el entorno ambiental, con los animales y las plantas? Ese qué pasaría y ese encuentro que son la parte del impacto. Luego de haber hecho el campo de innovación. Con esta parte analizada de impactos, el encuentro entre un proyecto nuevo y la comunidad y su entorno ambiental, se prepara con esos impactos ya las medidas. ¿Y por qué medidas? Porque el proyecto no solo puede determinar a ver qué impacto va a haber, reducirlo, mitigarlo o achicarlo, lo menor posible. Si no llegas a pasar una mitigación o reducción del impacto, controlarlo, y si ya es incontrolable, pues compensarlo a nivel ambiental, reducción ambiental del impacto. Pero todo siempre con la intención de corregir cualquier incidente, planes de gestión social, que será mecanismo de acercamiento e interacción permanente con ustedes como comunidad, interactuará con el proyecto. Plan de contingencias referido a cualquier incidencia climática, como ahora está pasando más abajo en la cuenca baja del río. Plan de vigilancia ambiental, que es el control. Hemos terminado la fase de exposición. Ya nos ha hablado el titular del proyecto sobre las características que va a tener este proyecto. Asimismo, la consultora ha presentado el contenido del estudio y las metodologías que va a utilizar para recabar la información del campo. Ahora vamos a pasar a asimismo, los que están en este momento unidos a través de la página de Facebook de PNO Vías, pueden realizar sus consultas al número 914-70-1961 o escribir un correo electrónico a base de preguntas escritas. El video se nace, por favor. Van levantando la mano cuando ya tengan su pregunta. De certificación ambiental con altos estándares de calidad. Actualmente tiene la competencia de evaluar los estudios de impacto ambiental detallados de los subsectores electricidad, hidrocarburos, minería, transporte, detallados del subsector. Identifica posibles impactos ambientales y establece medidas de prevención, mitigación y corrección. De acuerdo con la información presentada por el titular, el SENACE evalúa el estudio de impacto ambiental o sus modificaciones para otorgar o denegar la certificación ambiental. El estudio de impacto ambiental de un proyecto de inversión según los impactos que podría generar y aprueba los términos de referencia y el plan de participación ciudadana de corresponder. Durante la elaboración del estudio, acompaña al titular y consultora de línea base de los proyectos de inversión. Asimismo, brinda recomendaciones para la correcta elaboración del estudio de impacto ambiental. Durante la evaluación, evalúa técnicamente el estudio de impacto ambiental, recibe las opiniones técnicas de las entidades estatales y las observaciones de inversión y de participar en los procesos de toma de decisiones, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, inclusión y diálogo. El proceso se cumple en todas las etapas de un estudio de impacto ambiental, como una oportunidad para que todos se involucren Provías Nacional. Este taller participativo convoca a la ciudadanía en general para que estén informados sobre el proyecto, su emplazamiento y los términos de referencia
conferencia. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú. Estudios de impacto ambiental detallados en los subsectores electricidad, hidrocarburos, minería, transportes, agricultura, vivienda y construcción. Además, evalúa los estudios de impacto ambiental semidetallados del subsector salud referido a residuos sólidos. ¿Qué es el estudio de impacto ambiental? Es un documento que el titular de un proyecto de inversión presenta al Estado para demostrar que cuenta con un plan que predice y gestiona los posibles impactos que pueden derivarse de la ejecución de su actividad sobre el ambiente y las comunidades. Para ello, el titular del proyecto contrata a una consultora ambiental para la elaboración del EIA. Esta empresa realiza un análisis detallado de las zonas y poblaciones aledañas, identifica posibles impactos ambientales y establece medidas de prevención, mitigación y corrección. De acuerdo con la información presentada por el titular, el SENACE evalúa el estudio de impacto ambiental o sus modificaciones para otorgar o denegar la certificación ambiental. ¿Qué contiene el estudio de impacto ambiental detallado o semidetallado? Los estudios de impacto ambiental detallados, semidetallados o sus modificaciones contienen la descripción del proyecto, la línea base, los impactos ambientales y la estrategia de manejo ambiental. ¿Cuál es el rol del SENACE? Antes de la elaboración del estudio, el SENACE asigna la categoría del estudio de impacto ambiental del proyecto de inversión según los impactos que podría generar y aprueba los términos de referencia del plan de participación ciudadana de correspondiente. Durante la elaboración del estudio, acompaña al titular una consultora ambiental y recoge la información en línea base de los proyectos de inversión. Asimismo, brinda recomendaciones para la correcta elaboración del estudio de impacto ambiental. Durante la evaluación, evalúa técnicamente el estudio de impacto ambiental, recibe las opiniones técnicas de las autoridades estatales y las observaciones de la ciudadanía. Finalmente, aprueba o desaprueba el estudio de impacto ambiental. ¿Qué es participación ciudadana? Es un derecho y un deber Hemos terminado con las personas escritas. A ver, recogemos todo. y de participar en los procesos de toma de decisiones bajo los principios de accesibilidad, transparencia, inclusión y diálogo continuo. Este proceso se cumple en todas las etapas de un estudio de impacto ambiental como una oportunidad para que todos se involucren en la evaluación de un proyecto de inversión. El SENACE, el titular y la ciudadanía. Entre las normas que rigen la participación ciudadana se encuentran Decreto Supremo número 004-2022-MINAI, Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones. Vamos a iniciar la ronda de preguntas y comenzaré con las preguntas que fueron recogidas por el equipo de promotores durante la convocatoria al taller. Tenemos la pregunta del señor Lucio Martín Zacarías. Manifiesta preocupación por la perforación para el estudio de afectación a las venas de agua que está a 40 o 50 metros bajo tierra. Adelante, por favor. Buenas, muchas gracias por la pregunta, don Lucio. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Ok, muchas gracias por la pregunta, don Lucio. Bueno, primero quisiésemos empezar resaltando que estamos en una etapa preliminar de estudios y es importante recordar que lo que estamos presentando ahora está en el marco de los estudios de impacto ambiental, que todavía no hemos iniciado, lo vamos a iniciar, y que para temas relacionados a agua subterránea, las venas que menciona